La guerra en Ucrania sigue sumando víctimas. El lunes cayó un misil en Donetsk. Los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y que controlan la ciudad desde 2014 dijeron que un ataque ucraniano contra el centro de la ciudad dejó al menos 16 muertos, según el Ministerio de Salud local, o 23, según el Comité de Investigación ruso. El ejército ucraniano negó rotundamente haber disparado un misil contra Donetsk. El Kremlin no descartó el lunes tomar el control total de las principales ciudades, que ya están rodeadas, lo que implicaría una gran ofensiva militar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la capital, Kiev, está en estado de sitio y llamó de nuevo a la OTAN a crear una zona de exclusión aérea en su territorio, lo que la alianza militar rechaza por temor a desencadenar otra guerra mundial. Y repito una vez más, si no bloquean nuestros cielos, es solo cuestión de tiempo. Los cohetes rusos caerán en su territorio, en el territorio de la OTAN, en las casas de los ciudadanos de los países de la OTAN. Un edificio de 8 pisos en el norte de Kiev fue blanco de un disparo de artillería y causó un muerto y 2 heridos, y otra persona falleció en otro barrio tras otro bombardeo. Yo estaba en el cuarto y había una ventana, y cuando la bomba cayó, varias piezas de cristal me golpearon. En Kharkov, al menos 2 personas murieron en otro asalto ruso, según la Fiscalía Regional, que informó también de otro fallecido en Chuguyev, a 40 kilómetros. En Mariupol, una estratégica ciudad portuaria asediada por los rusos, la situación sigue siendo dramática. Miles de habitantes viven en sótanos sin agua, electricidad ni calefacción, y según el ayuntamiento, más de 2.000 personas han muerto en la ciudad. El lunes, 9 personas murieron y otras 9 resultaron heridas en un bombardeo ruso contra una torre de televisión en Antopil. La cifra de personas que han huido de Ucrania asciende a más de 2.800.000, y las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se reanudaron el lunes por videoconferencia, pero se hizo una pausa técnica y se reanudarían el martes. Las sanciones económicas contra Moscú continuaron y el gobierno ruso acusa a los países occidentales de intentar provocar un default artificial, ya que las medidas congelaron hasta ahora $300.000 millones de reservas de Rusia en el extranjero. Nuestra posición es simple: si bloquea el oxígeno a la economía rusa, hágalo por completo. Esta es la única forma de poner fin a la agresión en términos de crear presión intensa sobre el presidente Putin. No nos detenemos en las sanciones ya vigentes. Mientras los niños ucranianos mueren bajo las bombas rusas, las sanciones no son suficientes. Rusia podría tener problemas para realizar sus pagos de deuda en divisas que vencen en marzo y en abril, algo que ya le ocurrió en 1998 cuando no pudo enfrentar sus compromisos. Reunión de alto nivel entre China y Estados Unidos para dialogar sobre Rusia. El asesor de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan y el máximo diplomático del Partido Comunista Chino Yang Jiechi sostuvieron el lunes una reunión de 7 horas en Roma. Una fuente de la Casa Blanca que pidió anonimato calificó la conversación como intensa y muy franca. La embajada estadounidense en Italia ya había confirmado más temprano a la AFP que al término de la reunión no se divulgaría ninguna declaración a la prensa. Fue una sesión intensa de 7 horas que reflejó la gravedad del momento y fue una oportunidad para ser muy claros sobre lo que se ha escuchado transmitir públicamente a nuestro asesor de seguridad nacional, pero más directamente sobre cuáles serían las consecuencias. Estados Unidos no ha especificado qué tipo de acciones chinas podrían provocar una respuesta estadounidense ni en qué consistiría. Washington también ha culpado a China de ayudar a difundir lo que consideró mentiras rusas sobre los supuestos laboratorios de armas biológicas y químicas de Estados Unidos en Ucrania. Recientemente, Estados Unidos ha estado difundiendo sucesiva desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania con intenciones maliciosas. La posición de China sobre el tema de Ucrania ha sido clara y consistente. Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, China da prioridad a su amistad con Moscú y se ha abstenido de pedir la retirada de las tropas rusas de Ucrania. En el encuentro, que tuvo lugar en un hotel de la capital italiana, participaron el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi.
En la reunión se mantuvo abierta una línea de comunicación entre ambas potencias ante la guerra en Ucrania causada por la invasión por parte de Rusia el pasado 24 de febrero. Según funcionarios estadounidenses, la reunión se produce después de que el régimen de Vladimir Putin solicitara apoyo militar a Pekín. El asesor de seguridad nacional estadounidense se reunirá este martes con su homólogo del gobierno italiano, Luigi Mattiolo, en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo. Miles de mujeres, niños y ancianos ucranianos siguen agolpándose en la frontera de su país con Rumanía, huyendo de la ofensiva militar rusa. Una de ellas es Victoria Klimenka, jefa del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Kharkov. Mi clínica ha sido bombardeada varias veces. Los rusos han destruido el departamento de cuidados intensivos y el de cirugía y también han bombardeado la planta de oncología. Desde Siret, en el lado rumano de la frontera, quiere llegar a un aeropuerto y volar desde allí a Estados Unidos, donde vive su hija. Justo delante de ella, niños y bebés exhaustos, después de varios días de viaje, lloran desconsolados, mientras sus madres arrastran sus pesadas maletas sin dejar de consolarlos. A la altura del punto en el que empieza la cola, 2 voluntarios ucranianos ofrecen comida y bebidas calientes a quienes llegan. La mayoría prefieren no perder su sitio en la cola y aguantar un rato más hasta volver a sentirse seguros en Rumanía. Una startup ucraniana de creación de memes ha enviado a 2 millones de usuarios en Rusia textos como "no a la guerra, sal a protestar" o "ábrelo para saber cuántos soldados han fallecido". La desarrolladora de apps MacPow también está participando activamente en la ciberguerra y tiene su propio medio corporativo en el que todo el mundo, incluso los usuarios rusos, pueden leer noticias sobre el conflicto en Ucrania. El Ministerio de Transformación Digital ucraniano ha organizado un ejército digital que diariamente informa sobre sus próximos objetivos, principalmente los sitios web de propaganda rusa. Algunas empresas prohíben expresamente organizar los ataques desde los ordenadores corporativos, pero los programadores organizados en grupos usan sus equipos personales. En los últimos 25 años, el sector ucraniano de las tecnologías de la información ha dado un salto cualitativo y ahora emplea a casi 300.000 profesionales, con un crecimiento de entre un 25 y un 30% anual y una aportación de más del 4% al PIB del país. La Premier League retiró el sábado al propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, su permiso de dirigente. La Liga Inglesa de Fútbol señaló que su decisión se debió a la congelación de sus activos por parte del gobierno británico. Sin embargo, el organismo precisó que la medida no tiene ningún impacto en la capacidad del club para entrenar y disputar partidos. El jueves, el gobierno británico anunció sanciones contra varios empresarios rusos por su presunta vinculación con el presidente Vladimir Putin a raíz de la invasión militar de Ucrania. Las autoridades permitieron al Chelsea continuar con su actividad deportiva, pero con importantes restricciones. No puede vender entradas para sus partidos ni artículos de mercadotecnia, y tampoco puede fichar jugadores ni renovar los contratos de sus futbolistas en nómina. La venta del equipo, decidida por Abramovich antes de la congelación de sus activos, podría efectuarse, pero la luz verde del gobierno a la operación estaría condicionada a que el empresario no obtuviese ningún beneficio. Abramovich se comprometió a que el dinero fuese destinado a una fundación de ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. El millonario ruso, dueño del Chelsea desde 2003, invirtió unos 1.960 millones de dólares en el club bajo su presidencia y conquistó 19 títulos. Importantes patrocinadores de los Blues, como el fabricante de automóviles Hyundai o el operador telefónico Three, suspendieron sus contratos con el cuadro londinense. Desafortunadamente, la situación humanitaria continúa deteriorándose rápidamente y en algunas ciudades ha alcanzado proporciones catastróficas. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó avances en las negociaciones entre Kiev y Moscú. Група українців і російських представників, вони обговорюють. Un grupo de negociadores ucranianos y rusos están discutiendo varios asuntos. Ahora han empezado a hablar sobre algo, no solo a dar ultimátums. Creo que esto es un enfoque fundamentalmente diferente y así debería ser. Підхід, і він повинен і має бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що... Creo que no incluye lo suficiente a aliados y líderes occidentales, porque si hablamos de las garantías de seguridad de nuestro Estado,
En Ucrania es imposible confiar en Rusia. Нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні. La amplia comunidad de habla rusa de Israel, formada por más de 1 millón de personas de origen judío procedentes de países de la antigua URSS, contempla con preocupación la actual guerra de Ucrania y la tensión con Rusia, y gran parte se opone a los pasos tomados por Moscú. El impacto de la invasión rusa se percibió casi de inmediato en la céntrica calle Jaffa de Jerusalén, donde un célebre bar llamado Putin eliminó su nombre el pasado 24 de febrero, pues sus propietarios, contrarios a la guerra, quieren evitar cualquier asociación con el presidente ruso. La invasión rusa de Ucrania ha tenido un fuerte impacto en Israel, donde residen 1.200.000 personas que emigraron al Estado judío tras la caída de la Unión Soviética en los 90. Esta comunidad es de origen judío, muy secular, en parte de línea derechista y nacionalista israelí y con el ruso como idioma materno. Su alfabeto cirílico propio se ve en carteles e incluso hay televisiones que emiten íntegramente en esa lengua. Muchos de sus hablantes proceden de Rusia, Moldavia, Letonia o Kazajistán, pero también de Ucrania, por lo que la guerra les afecta especialmente. Por el contrario, en Rusia y Ucrania viven aún cientos de miles de personas de ascendencia judía. Desde hace semanas, la agencia judía evacúa a muchos huidos de Ucrania. Israel ya ha acogido a cientos y prevé que unos 100.000 con derecho a ciudadanía se trasladen pronto al país, mientras el gobierno israelí, estrecho socio tanto de Kiev como del Kremlin, tiene una postura conciliadora con Putin y busca posicionarse como mediador para un todavía improbable alto el fuego.